Venga, pues empezamos. Mi nombre es Leire, para los que no me conozcan, soy R3 aquí de Rivera y la sesión de hoy es una de estas sesiones que vamos a aprovechar ya que estamos rotando con nuestros pediatras para intentar mejorar pues la calidad asistencial, sobre todo cuando estamos en urgencias, pero también algunas cosillas de cuando estamos con ellos en primaria, ¿vale? Para pues intentar tratar mejor a los pacientes pediátricos, ¿vale? Y también muy importante bajar el riesgo cardiovascular de nuestros pediatras a la hora de cuando ven que hemos visto un niño en una perma o en una urgencia. ¿Y por qué? Porque es verdad que, por ejemplo, nosotros que rotamos con los pediatras y vemos pues eso, muchos niños, revisamos niños que hemos visto nosotros por las tardes o que han visto ustedes en la guardia, pues es verdad que algunas veces pues cometemos algunos errores porque no estamos acostumbrados, sobre todo con la dosificación de las medicaciones o con la indicación de los antibióticos o qué tipo de antibióticos está indicado para qué cosas, porque hay algunas cosas que son un poquito diferentes respecto a los adultos. Y es verdad que muchas veces pues estamos en la vorágine de la permanencia o de la urgencia y se nos escapan. Entonces esto va a ser una sesión, voy a intentar que sea corta y como muy visual para intentar no cometer ciertos errores o intentar cometer los menos posibles. Entonces, toda esta sesión se basa en unas recomendaciones que ha sacado la Asociación Española de Pediatría, que la verdad que está muy bien. Yo he dejado al final en la bibliografía, es como una especie de PowerPoint que se pasan, son como unas 30 recomendaciones o así, y las que a nosotros nos interesan pues son las de urgencias, las de atención primaria y algunas del comité de medicamentos también, que creo que son interesantes. Entonces, del comité de medicamentos, pues importante hablar a los padres y explicarles el tema de la medicación, ¿vale? Siempre, si no lo entienden o vemos que no lo van a entender mucho, pues imprimirlo y que lo tengan ellos en casa. Es importante no prescribir en cucharadas o prescribir medicamentos y que miren ellos el peso, sino tenemos que asegurarnos del peso pues más o menos del paciente y darles como una pauta o un rango al menos si no sabemos exactamente lo que pesa el paciente, pero no decirle, bueno, una cucharada pequeña, una cucharada grande, porque la cubertería en cada casa es diferente, entonces eso no lo podemos dejar nosotros prescrito en el sistema. Y también pues importante, que esto es más de la parte de primaria, pero bueno, recordar que los niños cuando ya empiezan a andar, empiezan a abrir los roperos y demás, pues el tema de las medicaciones que siempre estén en alto y que siempre sea un adulto el que le dé la medicación al niño, no que el niño sea el que coja la medicación y se la tome él, porque puede haber una sobredosificación o que coja otro jarabe que le guste más o lo que sea. Respecto a urgencias, el tema de los antibióticos. La indicación de los antibióticos está, al menos pues en lo más común que solemos ver respecto, por ejemplo, a la faringitis, pues está muy clara que es con un test que se puede poner si hay una mala evolución a pesar de que del que el test haya salido negativo, tengamos una alta sospecha y en urgencias no tenemos tiempo para hacer un froti, ¿vale? Que esto ya lo conté en la otra sesión que hice. O, o que sencillamente mandemos un antibiótico porque, o sea, para un catarro, porque la complicación es el familiar del paciente y no lo que tiene el paciente. Es decir, que por pesadez mandemos un antibiótico, aunque sea de 3 días, porque tenemos a alguien en la consulta que nos está dando el peñazo y nos está retrasando y tenemos 10 personas fuera. Pues hay que intentar tampoco hacerlo ni en adultos ni en niños, pero bueno, por si acaso. También el tema de la sospecha de maltrato y abuso, es verdad que este ve más en primaria, es algo un poquito más específico, yo ahí no me voy a meter. Y para los redes sí que he visto el tema de las intoxicaciones, que nosotros es verdad que aquí en Puerto Real nosotros lo vemos en el hospital. Y voy a hablar dos cositas del tema de las intoxicaciones, sobre todo que nos sirve mucho cuando entran los niños por críticos, alguna vez que toman algún medicamento, que pillan por casa o que cogen lejía o algo así. Entonces es importante saber cuándo vamos a realizar esta descontaminación y que es importante decir que si esa sustancia no es recuperable, no se realiza la descontaminación, ¿vale? Si han pasado menos de 2 horas, sí que se realiza. Y muy, muy importante, si no hay riesgo de aspiración o no hay contraindicaciones por alguna patología que tenga el niño, ¿vale? Esto lo voy a dejar aquí para que lo tengamos nosotros, pero bueno, decir que la descontaminación se realiza de elección con el carbono activado y nunca, nunca, nunca hay que decir que esto yo no sé muy bien de dónde viene, la verdad, no me he quedado yo el tema de la leche, que antes se decía a los niños que cuando se tomaban algo, se les dice que se tomase un vaso de leche, pues esto ya está más que demostrado que no se debe hacer porque puede tener reacciones con ciertos medicamentos o con ciertas ingestas de sustancias y puede provocar algo más grave que la propia ingestión en sí, ¿vale?
Esto solamente decirlo, dejarlo para nosotros, ¿vale? También muy importante, pues la valoración inicial de los pacientes, que no cuesta nada poner TEP estable, TEP inestable, y que eso básicamente mirando al paciente prácticamente durante la exploración se ve bastante bien. Y es algo que a los pediatras pues le puede dar mucha información, o sencillamente a la persona que después lea ese informe. ¿Vale? Lo he dejado por aquí también porque creo que es bastante visual, que no hay que saberse todos los ítems, pero más o menos nosotros podemos distinguir entre un paciente que esté más o menos estable y el que claramente no lo está, que eso obviamente no nos lo vamos a quedar y se va a ir probablemente derivado a algún lado. Decir respecto al asma que hay algunas escalas que también les dan pues mucha información a las pediatras, porque a veces pues no escribimos mucho, y la verdad que tenerlo en el móvil, echarle un vistacito o más o menos poner pues una puntuación pues leve, moderada o grave, sencillamente, o sin poner la puntuación, puede dar mucha información a la hora de la reexploración en esas 48 horas que siempre le decimos que vayan a ver a sus pediatras y demás, porque si no escribimos la exploración o si no queda del todo claro, quizás poner una escala que es algo más objetivo, o sencillamente poner crisis leve o crisis moderada, y eso ya justifica el tipo del tratamiento o cómo ha estado el paciente en consulta, pues puede dar mucha información y sobre todo mejorar esa consulta posterior de revisión por parte de los pediatras, ¿vale? Decir que sobre todo en el asma, el tema de la frecuencia respiratoria, pues a lo mejor es muy complicado de ponerlo en la consulta, pero hombre, el tiraje a la hora de la respiración o incluso las sibilancias, si las escuchamos sin el fonendo, por ejemplo, o si son inspiratorias o expiratorias, esos son 2 palabras más o 2 palabras menos que yo creo que podemos poner y da bastante información respecto al estado del paciente. Respecto al asma, los inhaladores, que es algo que también vemos mucho, ¿no? De que se le ponen ciertas cosas de urgencia y después en la consulta pues tenemos que hacer pequeños ajustes. Decir bueno, que normalmente siempre en niños de 4 años se recomienda que sean los inhaladores con mascarilla y con su cámara, ¿vale? Es verdad que a partir de los 4 años ya se dice que, bueno, que lo pueden utilizar solo con la cámara sin tener que comprar la mascarilla, ¿vale? Aquí voy a dejar las dosis, ¿vale? Del salbutamol, de los corticoides y también del bromuro. Decir que el número de pulsaciones normalmente, ¿vale? Que se dan es el peso entre 3, perdón. Pero no debemos de decirle a los padres, bueno, 4 cada 4 horas y ya que te lo vean en una semana. Más o menos hay que ser consciente de cuándo van a ver a este niño porque por ejemplo, con el salbutamol ponemos a los niños como una moto y puede dar también efectos secundarios y puede hacer que no tenga buena adherencia al tratamiento. Entonces hay que ser consciente que un puff de salbutamol son 100 microgramos, entonces que nosotros a un niño como dosis máxima no le podemos decir que se tome 4 cada 4 durante una semana porque vamos a superar esa dosis máxima, ¿vale? Entonces, sencillamente, si no controlamos mucho y el niño más o menos está de manera moderada, se le puede decir 4 cada 4 y según mejoría cada 6, por ejemplo, que es algo que se utiliza mucho en pediatría, que lo hemos ido viendo con nuestros pediatras en la consulta. Y luego que ya disminuya, si quiere, pues el compañero de pediatría que le vea. Los corticoides, que luego vamos a hablar de las dosis y demás, ¿vale? Voy a dejar como unas pequeñas para que puedan hacer captura y demás, algunas pinceladas. Pues en una crisis moderada ya está indicado que se le tome, no pasa nada, que se lo tome 3 días. En esos 3 días su pediatra va a tener cita seguramente sí o sí, y si no, van a aparecer por urgencia y le van a ver y le van a modificar el tratamiento, o sea que no va a haber problema, ¿vale? Y ya lo del bromuro, pues bueno, sería para crisis un poco más moderadas y que creamos que no vaya a mejorar, ¿vale? Pero sobre todo tener claro el salbutamol y los corticoides, ¿vale? Igualmente, informar a la familia de cómo puede ir la evolución, de que no va a evolucionar increíblemente bien en los primeros 4 puffs que le va a poner, ¿vale? Porque eso es importante y se ve que hay mucho, que por ejemplo hoy nos ha pasado en la consulta, que ha venido ayer un paciente y hoy ha venido porque estaba más o menos igual, pero quería sencillamente asegurarse que lo estaba haciendo bien. Pues bueno, a lo mejor quizás con darle un poquito más de información no hay estas reconsultas a las 24 horas, que es que no tienen ningún sentido, se pierde tiempo y es que no sirven para nada, ni para el niño, ni para familiares, ni para, por supuesto, para nosotros. Respecto al arma, pues aquí dejo las dosis habituales que se manejan más o menos en pediatría. Y si no, pues siempre está el truco, ¿no? De irte a ver los tratamientos anteriores, ver más o menos cuántos puffs le ha puesto la última vez su pediatra,
¿vale? Y tener en cuenta eso, que los glucocorticoides inhalados, los que más se utilizan es la budesonida o la fluticasona, que es el Flixotide, si no me equivoco. Y pues dejar aquí, también he dejado respecto al salbutamol, normalmente el que se utiliza de pulsaciones cada X horas según la crisis que tenga, y la dosis máxima, ¿vale? Que también eso es importante y tenemos que tenerlo en cuenta, que ya suficientemente acelerados están los niños como para que nosotros también les pongamos Ventolin como si no fuese un mañana. Respecto a lo de las cámaras, también lo dejo aquí porque es verdad que es muy importante. En los adultos ya se demostró que antes no se utilizaba prácticamente nada, los adultos siempre iban directamente al dispositivo, que con ciertos dispositivos y cierto perfil de pacientes mejoraba mucho la respuesta al tratamiento utilizando las cámaras. Entonces, bueno, hay muchas cámaras, normalmente los pacientes ya las tienen en casa porque ya se las han pautado los pediatras. Y decir eso, siempre recordar cuando se manda un inhalador, decirle a la familia que tiene que ser con la cámara, ¿vale? Importante, menos de 4 años ya con la mascarilla, pero bueno, que siempre, siempre, siempre sea con cámara, ¿vale? Porque incluso en urgencias se cogen cámaras y se les dan para que se las lleven a casa, ¿vale? O sea que incluso en urgencias se utiliza la cámara para mejorar la técnica. Respecto a las escalas, ¿vale? Que también es importante, que esto yo lo voy a ir hablando, pero bueno, la idea es para que se pueda hacer una captura, lo tengamos en el móvil o donde sea. Da mucha información, ¿vale? En Fiebre sin foco, en niños menores de 3 años, pues hay una escala que esta es la corta, la que está modificada, y lo mismo que decía de la escala del asma, realmente da una información a los pediatras a la hora de reevaluar a esos pacientes, que bueno, que si escribimos mucho en la exploración y en la anamnesis, pues perfecto, pero normalmente yendo un poquito justo de tiempo, poner un GIO de 10 o un Yale de 5 o de 6, pues da mucha información que a lo mejor para nosotros nos cuesta un poquito en ese momento, pero a la hora de reevaluar, la verdad que viene bastante bien. Y también de cara a que ese niño después no lo vas a ver tú, normalmente lo ve otro compañero y es algo objetivo, ¿no? Que es lo que puede hacer un poco que ayuda a que mejore la calidad de esa próxima consulta con otro profesional de ese paciente. Respecto, por ejemplo, al CRUP, ¿no? Que ahora es verdad que es la época, con lo cual también viene muy bien. Digo lo mismo, aquí está la escala tal cual, pero es verdad que poner sencillamente, por ejemplo, el no tiraje traqueal o el que no haya tiraje intercostal, o cómo está el niño, si está muy agitado, si no está muy agitado, si tiene crisis y la hemos visto nosotros en la consulta, ¿vale? Eso también creo que es importante y que da bastante información. Normalmente nosotros vemos pacientes que están en estado leve, pero bueno, hay algunos moderados que se ven sobre todo de madrugada, suelen venir y los vemos en las urgencias, y bueno, esa reevaluación posterior por parte de su pediatra, que es quien más le conoce y demás, pues le puede venir muy bien la información de lo que nosotros le estamos dejando en la historia clínica del paciente. Respecto pues a la auricolitis, 3/4 de lo mismo, ¿vale? Yo lo dejo aquí. Si es importante en niños el tema de la saturación, que es algo que normalmente, y lo digo yo la primera, no se suele hacer, pero es verdad que el estado del niño puede ser bastante bueno, pero igual que un adulto, la saturación se debe medir, que esto es algo también que, hombre, que es acompañado con enfermería, ¿no? Porque muchas veces también el pulso de niños no está siempre por ahí a mano, pero bueno, que normalmente con los que tenemos nosotros suelen ser, a no ser que sean niños muy pequeñitos, pero con los que tenemos nosotros de adultos también se suele coger muy bien, ¿vale? Que también la dejo para que la tengamos por aquí, para que seamos conscientes, o si alguna vez vemos de algún informe del pediatra y nosotros lo estamos viendo en urgencia, el nombre de las escalas, pues que nos quieran sonar un poquito. Respecto a la consulta de atención primaria, verdad que, bueno, normalmente pues no solemos pasar nosotros pediatría, pero bueno, los residentes a lo mejor en algunos se dedicará a pasar pediatría en algún centro de salud. Entonces es importante también dentro de estas recomendaciones que he comentado antes que han salido, el tema de retirar el gluten de la dieta, igual que en su momento se decía de que había que retirar la lactosa de todas las gastroenteritis y luego ir incorporándolas, y eso ha ido cambiando poco a poco respecto a qué tipo de patología tiene, o tratar con faringoamigdalitis, con antibióticos sí o sí, sin hacer un test, o si que realmente haya una mala evolución, de a lo mejor de una faringitis ya que el test ha salido negativo, pero porque han venido a dar el peñazo, pues le pongo el antibiótico y más rápido sale de la consulta, ¿vale? O por ejemplo, que esto ya lo comenté yo en la anterior sesión, el tema de utilizar fármacos que realmente o bien no están indicados para la edad del paciente, que esto es importante, o bien que no estén demostrados que tengan ninguna utilidad. Nosotros podemos recomendar el uso de ciertos fármacos, que hay gente que le va bien y que le va mal,
pero tanto como pautarlos y decir que eso le va a ir bien al paciente para que después vengan. Y es que me han dicho que esto le iba a quitar la tos y no la ha quitado. Pues es que no está demostrado a lo mejor científicamente que se quite, y nosotros le hemos dado también una esperanza al familiar de ese paciente de que eso le iba a hacer milagroso y iba a dormir la noche sus 8 horas seguidas, cuando con niños malos es imposible dormir las noches así tal cual, ¿vale? Y respecto a lo del asma, es verdad que normalmente cuando vienen urgencias son niños que han tomado alguna vez inhalador, pero no está de más preguntar si hace mucho tiempo que se lo toma o si no se lo ha tomado nunca, explicar un poquito cómo funciona el tema de la cámara, agitar el espacio que hay que dejar entre los puffs, ¿vale? Porque no será la primera ni la última vez que al usar los inhaladores o bien van directamente a la boca o bien enchufan el inhalador y le ponen los 4 puffs seguidos, el niño respira 2 veces y para adelante y no mejora. Y realmente es que no funcione el tratamiento, es que no ha sido educado adecuadamente y obviamente pues el tratamiento no se está realizando de manera adecuada. Vamos a empezar con lo de la dosis de medicamentos. Esto también lo voy a ir pasando muy tranquilamente, ¿vale? Porque es verdad que he encontrado, que también lo he dejado al final, creo que era del gobierno de Aragón, como una guía de dosis de medicamentos hecha por pediatras y médicos de atención primaria, y han puesto como una especie de tablas, ¿no? Que las estoy poniendo aquí, que son estas tablitas de aquí, que más o menos por peso en kilogramos, pues más o menos una dosis un poco más estándar, que no es lo ideal que hay que poner, ¿vale? Pero por eso he puesto aquí las dosis y cómo calcular las dosis respecto a los tratamientos que vamos a mandar, ¿vale? Algunas pinceladas, por ejemplo, el paracetamol, recordar que solo como máximo podemos dar 60, ¿vale? En los niños. Y el tema de las soluciones no está complicado como el ibuprofeno, que por ejemplo sí que tiene varias soluciones y que debemos recomendarlo a partir de los 3 meses, ¿vale? Si el niño no tiene un niño pequeño, no le baja la fiebre, los padres están desesperados porque está con 38, si tiene menos de 3 meses, nosotros no podemos pautarle, por ejemplo, el ibuprofeno, ¿vale? Porque no está indicado. Y respecto a las dosis, recordar que hay 2 presentaciones, que es la de 20 y la de 40, que esto también a veces es un poco lioso, y que la de 40 es verdad que es muy cómoda para los niños que sean más mayores, y la de 20 pues mandarla para niños un poco más pequeños o de menor peso, pero que cambia la concentración, ¿vale? Que también como vamos muy rápido, pues a veces también sucede que mandamos el que no es y ponemos una cantidad de mililitros que no es la adecuada, ¿vale? Respecto a la prednisolona, que es, bueno, la tirsona, ¿vale? Cambia un poquito respecto a los otros jarabes porque la prednisolona 40 gotitas son 20 mililitros y en el resto son 20 gotitas, que es verdad que muchas veces cuando tú lo vas a recetar, tú lo quieres poner en mililitros, te ponen las gotas, pero bueno, que eso también lo hacen los pediatras, normalmente ponen en gotas la cantidad de mililitros que le ponen, ¿vale? Y ya después se indica a la familia que esos son mililitros y no gotas, porque contar a lo mejor, pues yo qué sé, 107 gotas de prednisolona es un poco peñazo, ¿vale? Pero que bueno, que el cálculo está ahí, que lo podemos dar como más cómodo sea, pero que es verdad que hay que recordar que las tirsonas, a la hora cuando lo digamos, 40 gotitas es 1 mililitro, ¿vale? Que es diferente al resto de los jarabitos. Los corticoides, que los vamos a utilizar también, el Deflazacort, para niños más mayores, ¿vale? Son muy cómodos porque es una gota por kilo, y además en los rescates de las crisis de asma y demás, o de la bronquitis, perdón, vienen muy, muy bien, ¿vale? También dejo la tabla esta que está bastante bien, pero bueno, que es como muy genérica, y el Deflazacort no hay problema porque es que es una gota, o sea, una gota por kilo, entonces es muy cómodo de utilizar. Lo que pasa es que sabe mucho peor, también para que lo sepan, como dato, que sabe muchísimo peor y los niños lo odian porque sabe mucho peor que la tirsona, y por eso también no se utiliza tanto. La amoxicilina, recordar que se utiliza dosis de 80-90 en las otitis medias, ¿vale? Que es diferente respecto a otros diagnósticos, y en las neumonías, ¿vale? En el resto se utiliza mucha menos dosis, que los padres siempre se asombran mucho por las cantidades que le ponemos, pero bueno, recordarle que se tiene que tomar esa dosis porque realmente en la otitis media sí que hay bastante riesgo de complicación si no se toman la dosis adecuada, ¿vale? O si hay una mala evolución. Y la verdad que esa zona, una otitis media que vaya mal, va muy mal en los niños. Aquí también pues lo mismo, la misma tablita de lo que les he comentado antes de respecto a la dosis más o menos por kilo y demás.
Y el resto de estos antibióticos, que bueno, no lo vamos a utilizar tanto, pero como también para tenerla en el móvil, a lo mejor es un poco cómoda encontrar las dosificaciones y demás, pero es verdad que en urgencias y en las consultas de atención primaria, que he estado yo por lo menos con los pediatras, tampoco se utilizan tanto, alguna vez sí, pero bueno, lo he dejado por aquí por si fuese de interés y no tener que estar buscando en internet o lo que sea. Y esto ya es lo último y terminamos de verdad, que en el caso de la atención a los pacientes pediátricos, yo lo dije en la otra sesión, a mí lo que me ha alucinado de pediatría es lo organizados que están los pediatras en España. Tienen unas páginas que son maravillosas, tienen algoritmos para todo, tienen protocolos para todo, tienen la aplicación de Dosispedia que tú pones el peso del paciente y te sale la cantidad que le debes dar y en la presentación que le debes dar. E incluso se puede consultar en iDoctuspedia qué tratamiento hay que ponerle para X cosa y calcularlo aquí. O sea que me refiero que tenemos recursos a disposición, que es verdad que cuesta 2 minutos y medio más con todo lo que yo les he dicho, pero mejora bastante y evitamos pues ciertas iatrogenias también a veces o tratamientos que no están indicados, ¿vale? Y también he dejado la página de Normal Bones, que no es verdad que no he nombrado nada respecto al tema de traumatología y demás, pero es una página muy buena que utilizan, es más, los traumas, por lo menos en nuestro hospital, porque las radiografías de los niños respecto a los huesos pues son más complicadas que los adultos, obviamente, y entonces ahí tú puedes ver de todos los huesos, tanto AP como lateral, respecto a la edad y el sexo. Entonces, pues comparar un momento, como hacemos en adultos, de comparar respecto a la radiografía anterior de tórax, por ejemplo, pues aquí tienes creo que está hasta los 14 años, si no me equivoco, y puedes utilizarla pues para comparar, sobre todo para traumatismos que tenemos la duda si hay fractura o no hay fractura, pues ahí la verdad que está bastante bien. Y el resto pues son todas las webs y demás, donde hay un montón de recursos, la verdad, y son bastante rápidas y bastante fáciles de acceder. Nosotros en la guardia de pedias que las utilizamos cada 2x3 porque la verdad que están muy bien, son muy claras, incluso hay información para los familiares, si no nos queremos parar para explicar cómo se hace una tolerancia de una gastroenteritis, cómo se hace la observación después de un traumatismo y todo este tipo de cosas, hay recursos para los padres, ¿vale? Para las familias que se pueden llevar a casa, se imprimen y ya que se los lean ellos en casa tranquilamente y ya está. Aquí de todas maneras dejo en la bibliografía, ¿vale? Que están todas más o menos lo que les he comentado de los protocolos y demás. Y nada, pues muchas gracias.